brought to you by your team Beats. Hace algún tiempo hice un video donde hablaba de las diferencias entre el póker online y el póker online y el póker en vivo, el póker en internet y el póker en vivo. Hoy quiero ir más profundo porque últimamente, después de haber hecho el video de las 4 fases para llegar a ser un jugador de póker profesional, me han repetido muchísimo la pregunta, ¿qué es más difícil? ¿El póker online o el póker en vivo? La verdad que la pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Jugar póker en internet, jugar póker en un casino en vivo? Lo que también le llaman póker live. Me hizo evaluar varias características o considerar ciertas variables en cada uno de estos juegos, ¿no? Para mí es un juego bastante diferente, aunque tiene las mismas reglas y la estrategia se parecen, pero es un juego bastante diferente el póker en internet que el póker en vivo, por muchísimas variables y por muchísimas situaciones distintas que se presentan. Entonces, al principio iba a ser el video un poquito más subjetivo, dando solamente mi opinión general. Pero después, yendo un poquito más profundo, me di cuenta que no era suficiente tal vez dar una opinión general, ni siquiera para mí mismo, ¿no? Entonces, decidí evaluar ciertas características y hacer una tablita donde aquí... Póker online, póker live, y aquí tengo ciertas características que voy a estar comentándoles y vamos a poner un punto o un 1 en la característica que tenga más difícil el uno u otro, ¿no? En la primera característica tengo nivel estratégico. ¿Qué vamos a evaluar en el nivel estratégico? ¿Qué tan complicado es el juego, estratégicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos del póker en línea, del póker en internet, realmente al pasar de los años, al pasar del tiempo, se ha hecho mucho más complicado. Hoy es más complicado que ayer. Este año 2017 es más complicado que lo que fue el 2016. Y básicamente eso es una consecuencia al desarrollo de muchos programas de apoyo, como Poker Tracker, Hold'em Manager, Poker Ninja, cualquier cantidad de programas de apoyo que los jugadores, digamos, profesionales o jugadores regulares utilizan mientras están jugando para tener cierta ventaja sobre su contrario. Lo cual para mí es totalmente válido y estoy totalmente de acuerdo. Eso sube muchísimo la dificultad del juego en línea, de la estrategia del juego en línea. Primero porque te dan la facilidad de evaluar las características de un jugador en 10.000 manos, en 5.000 manos, en 40.000 manos, depende de la cantidad. Esas manos no tienes que jugarlas contra el jugador. Todo el mundo sabe que las manos las puedes comprar online y así tienes una evaluación del jugador. Entonces, eso hace que tú tengas una estrategia más adaptada a ese jugador, pero ese jugador también tiene una estrategia más adaptada a tu juego. Eso ha hecho muy difícil y muy difícil y muy difícil el juego. Además que el juego en internet tiende a la profesionalización y creo que hoy por hoy, estoy seguro que hoy por hoy hay muchísimo material para estudiar el póker en internet, hay muchísimas escuelas que te enseñan a jugar póker por internet. Eso, por supuesto, mientras las personas más se preparen, más conocimiento tengan, más software de ayuda tengan, más difícil es el juego. Eso está pasando en el póker online, no hoy, sino ya desde hace algún tiempo. Además de todo lo que conocemos como, collusion en las mesas, multijugadores, nunca sabes contra quién en realidad estás jugando. Pues estás jugando contra un jugador que ves en la pantalla, pero pueden ser 3, 4, 10 personas detrás de ese jugador comentando y comparando opiniones para definir una jugada, para tomar una decisión. Bots, lo que llaman los bots en internet, que realmente no sé qué tan buenos sean o qué
tanto te perjudiquen como jugador. Si eres bueno, tal vez le puedes sacar provecho a los bots, porque no se van a adaptar a tu juego, son jugadores que siempre hacen lo mismo. Pero bueno, existe toda una cantidad de variables en el juego en internet que no existe en el juego online. En el juego online no hay multijugadores, podría haber collusion, pero es fácil, es medianamente fácil de descubrir. No hay software de ayuda que te den una luz o que te den una pista de un jugador. No traqueas las manos de un jugador. Por mucho que juegues con ese jugador, es casi imposible tener la memoria para ver qué hizo en 10.000 manos. No traqueas esas manos. No te puedes valer de un software de ayuda para jugar en vivo. Entonces, en este caso, estratégicamente hablando, obviamente el póker en internet es muchísimo más difícil que el póker en vivo, en este caso de estrategia. Así que le vamos a poner un 1 al póker online y un 0 al póker en vivo. Vamos 1-0 a favor del póker online. Ok, como segundo punto a evaluar tenemos CM, configuración mental. La configuración mental es algo que no había tomado en cuenta de esta forma que lo hago ahora cuando jugaba en internet. Realmente no sabía que existía o nunca pensé que me iba a molestar tanto. Sin embargo, fue una de las cosas que me pegó fuerte cuando comencé a cambiar mi juego en internet a mi juego en vivo. Y configuración mental, estamos hablando de qué tan sólido debes estar para aceptar ciertas cosas que pasan en vivo que nunca van a pasar en internet. Hay muchas variables en vivo que no puedes controlar. Primero porque estás jugando en un casino, en un club, en una casa, donde sea que estés jugando. O sea, no puedes controlar el ambiente. Mientras que en internet, obviamente, puedes controlar el ambiente, puedes escoger tu música, puedes escoger el tipo de luz, puedes cerrar la puerta, puedes alquilar un sitio donde nadie te moleste para jugar, etcétera, etcétera. Pero eso no lo puedes hacer en póker en vivo. Entonces, se me han presentado cosas como una señora con un perro que me lamió mi café, por ejemplo. Una mujer que no dejaba de cantar mientras estaba jugando en la mesa, era increíble. Tipos fanfarrones, tipos que te insultan, tipos que insultan a otros, tipos que hablan en otros idiomas entre ellos. Entonces, por lo menos aquí en Las Vegas no es permitido. De verdad que una cantidad de variables que pueden afectar tu juego, créalo o no. Al principio nos dicen, no, yo me pongo los audífonos y me desentiendo, pero cuando un dealer, por ejemplo, hace un error y te quita las cartas antes de tú haber foldeado, por ejemplo, esto no me pasó a mí, pero lo vi que pasó. Los dealers hacen errores, son seres humanos, entonces también tienes que ligar con los errores de los dealers. Todas las variables que se pueden presentar en un sitio público, hablando en mi caso de un casino. Entonces esas variables afectan tu juego. La personalidad de los jugadores, de un jugador puede afectar tu juego, para bien o para mal. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo siempre juego en el Venetian y por supuesto que ya conozco ciertos regulares. Y hay una señora que juega, súper buena gente, una nota de señora. Y una vez tenía full house, yo tenía color. Ella apostó en el river, yo estaba pensando si pagar o no. Y ella me mostró su full house. No pagues que tengo full house. Entonces, obviamente yo foldeé, pero entonces después, cuando la cosa se invierte y eres tú quien va ganando la mano, yo obviamente no le voy a decir que yo estoy ganando la mano. Yo quiero que ella pague y agarrar todo su dinero, pero ¿cómo lo haces cuando ella ya lo hizo antes para ti de forma amigable, ¿no? Entonces, son variables que te afectan y que tienes que tener un setting mental, una configuración mental muy sólida para que tu juego siga siendo tu juego A y no verse afectado por las diferentes variables que hay en un casino o en un sitio público donde sea que juegues póker en vivo. ¿Ok? Entonces, en esa variable, obviamente en el póker online la puedes controlar, en el póker en vivo lo puedes controlar muchísimo menos. Otra de las cosas que afecta muchísimo, digamos, tu configuración mental y para lo cual debes tener una configuración mental muy sólida, es que los downswing o las malas rachas son mucho más largos en el póker en vivo. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, por una sencilla razón. En el póker en vivo tú juegas de 30 a 35 manos la hora. Cuando en el póker online en una mesa juegas 60 manos y puedes jugar, supongamos que juegas 5 mesas, o sea, juegas 300 manos la hora. Si tú tienes una mala racha, mientras más manos juegues, más rápido vas a salir de la mala racha, si estás jugando bien. Entonces, para salir de una mala racha del póker en vivo, tienes que seguir jugando muchas horas para salir de ella. Mientras que en el póker online la cosa va
más fluida porque juegas muchas más horas. Entonces, los downswing en el póker en vivo pegan muy duro. Además que por lo general tienes que viajar al casino, tienes que esperar la mesa, adaptarte al lugar y todo lo que hablamos antes. Además de eso, estás en un downswing, lo que psicológicamente afecta muchísimo. Entonces los downswing en el póker online no pegan tanto como el póker en vivo. Es mucho más fácil recuperarlo y por lo tanto es mucho más corto el tiempo que puedes estar en tilt, si es que estás en tilt o en esa mala racha, en ese malestar de que no estás jugando tu mejor juego o que las cosas no se están dando. Además que en el póker online en el póker en internet es mucho más fácil salir o mucho más corto el tiempo que dedicas a salir de las malas rachas que en el póker en vivo. Hay algo que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que era de la complejidad estratégica del póker online. Y ahora es inversamente proporcional al póker en vivo en el sentido que tú en el póker online tienes 5 o 6 mesas, las que abras, 8, pero tienes un software de ayuda que te dice cómo es el jugador, cómo es el perfil de ese jugador. En el póker en vivo no tiene software de ayuda, recordemos eso. Entonces depende mucho de tu capacidad de atención y tu concentración dentro de la mesa, a pesar que tienes todas esas variables, un tipo de este lado hablándote de su viaje a Las Vegas, una mujer de este lado que no para de cantar, el perro de la señora que te lame el café. A pesar de todas esas variables, tienes que estar muy concentrado dentro de la mesa para poder agrupar y captar toda esa pequeña información que te dan los jugadores. Entonces no hay software que te ayude. Eres tú solo con tu capacidad de observar a los jugadores y poder definir un perfil y definir si este es un jugador recreacional, si este es un recreacional bueno, si este es un profesional, si este es un jugador que no es profesional pero es bueno. Poder definir un perfil para así definir la estrategia cuando vas a jugar contra ese jugador. Pero nadie te lo va a decir. Es tu capacidad de observación, es tu capacidad de atención dentro de la mesa, por lo cual tienes que tener una configuración mental suficiente para que tu atención se centre en la mesa y poder captar todos esos pequeños detalles que te van a dar muchísima información. Viendo todo esto en cuanto a configuración mental, no me cabe duda, así que el punto de más difícil entre los dos va para el póker en vivo, ya que no puedes controlar esas variables. Así que tenemos un empate 1-1 en las variables que hemos evaluado. La otra variable que tenemos aquí, esta C, es de costos. ¿Costos de qué? Por supuesto que jugar póker, ya sea en internet o póker en vivo, tiene sus costos. Entre ellos podemos destacar que para jugar póker en vivo necesitas una computadora decente, por no decir buena, para correr todos los software. Necesitas pagar electricidad, un buen monitor, mucha gente juega con 2 monitores, un escritorio, un sitio cómodo para poder grindear todas esas horas. Así que necesitas invertir en esas cosas. Sin embargo, el póker en vivo tiene unos costos que yo considero muchísimo más elevados. Primero, no tienes mesas tan baratas como tienes en internet. O sea, por ejemplo, aquí en Las Vegas la mesa más barata es 1 o 2, que sería 200 no limit en internet. Sin embargo, en internet tienes 5 no limit, 10 no limit. O sea, podrías comenzar con mucha menos banca. Necesitas una banca muy sólida para jugar póker en vivo, además de lo que hablamos de que vas a tardar más en salir de los downswing o de las malas rachas. Entonces tu banca necesita ser sólida. Por otro lado tenemos que cuando juegas póker en vivo necesitas transportarte del sitio donde vives o donde te estás quedando al casino, al club o a la casa donde vas a jugar póker. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo que tienes que cubrir con las ganancias que salen de tu juego si es que quieres hacerlo rentable. Entonces tienes un costo de transporte que no tienes en internet normalmente porque muchísima gente juega en su casa, entonces el costo es de la cama al escritorio o de la cama al cuarto de juego, etcétera, pero no tiene un costo elevado de transporte que tengas que incluir. Hay muchos casinos que tienes que pagar estacionamiento, tiene otro costo, a lo mejor tienes que comer afuera, no estás en tu casa, pierdes digamos,
la comodidad de estar en tu casa o en tu oficina, donde sea que juegues póker online. Y tienes que salir, y son otras variables que no puedes controlar. Tienes que, si vas a un casino donde la comida es cara y tienes que comer ahí, bueno, tienes que comer ahí pagando lo que cuesta, porque no te vas a transportar y volver, pierdes mucho tiempo, etc. Eso se traduce en costos de juego muchísimo más elevados para el póker en vivo que en el póker online. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta en el póker en vivo en cuanto a costos y diferencias con el póker online es que el rake es muy alto. Dependiendo de donde juegues, dependiendo del país que seas, dependiendo del club que vayas, dependiendo del casino que vayas, el rake varía. Aquí en Las Vegas, por lo general, el rake para 1-2 es $5 más 1 o 2 que toman los casinos para las promociones. Supongamos que es uno solo. Estamos hablando de un rake de $5 más $1. O algunos de $4 más $2. Digamos, en promedio siempre es $6 el rate que se toma. Eso hasta $50 de pozo. O sea, si el pozo es de $300, ellos toman $6. Pero si el pozo es de $50, ellos toman $6. Si el pozo es de $30, ellos toman normalmente el 10%, $3 más el monto que tomen para las promociones. Entonces, estamos hablando de un rate muy alto, que significa 3 ciegas si juegas 1-2. Tienes que considerar ese tamaño de rake cuando estamos hablando de costos, porque estás pagando ahí por jugar. Algunos clubes he escuchado que tienen alguna tarifa por hora, etcétera. Realmente no sé cómo se maneja mucho, pero en mi experiencia aquí se maneja el rake de esa manera. Lo que en internet tienes como un rake muchísimo más bajo, además que estás jugando muchísimas más manos por hora. Y además tienes muchas veces algún beneficio de ese rake, lo que llaman rake back, que es que te dan digamos, te retornan un pedacito del rake que te quitan. Evaluando estas cosas, en cuanto al póker online, el póker en vivo, no cabe duda que los costos de hotel, de rake, de transporte, de gasolina, de estacionamiento, de comida, del póker en vivo son mucho más altos que los de póker online. Así que para este renglón de costos le voy a poner un punto, que es más difícil el póker en vivo que el póker online. Así que a estas alturas de la comparación vamos 2-1 a favor del póker en vivo. La otra variable que tengo aquí, esa G, es de ganancia o profit. La ganancia es mayor en el póker en vivo, o es más fácil, o es mayor en el póker online, o es más fácil. Realmente, como hablamos al principio, el póker en internet se ha puesto muy difícil, muy difícil. Hay que estudiar muchísimo para mantenerse competitivo. Y ya ganancias entre 5 Big Blind sobre 100, que es como se manejan las ganancias en internet o como se miden. 5 Big Blind sobre 100, 6 Big Blind sobre 100, inclusive 4 Big Blind sobre 100 en niveles de 200 no limit para arriba. Realmente son bastante duras y tienes que ser un jugador muy élite o muy bueno para llegar a estar ganando 6 Big Blind a las 100 en 200 no limit hacia arriba, ¿no? Lo que dificulta bastante la ganancia. Mientras que en vivo, como le decía antes, el online con el tiempo ha tendido a profesionalizarse con toda la información que hay en internet, que por supuesto no es nada fácil profesionalizarse, pero mucha gente tiene algún conocimiento y más en esos niveles un poquito, digamos, medianos hacia arriba, ¿no? Mientras que el en vivo, por ejemplo, aquí en Las Vegas, muchísima gente viene de turista y se sienta a jugar un rato de póker. No tiene ni siquiera la mínima idea o tiene alguna pequeña idea, porque también la gente, gracias al internet, a YouTube, a la serie mundial que pasan por ESPN y todo eso, la gente ha agarrado alguna idea de cómo se juega, muchísimo más que antes cuando el póker era más desconocido. Pero, sin embargo, es un es un montón de gente que no saben jugar mucho y se están sentando ahí para pasar un rato, para hablar con la gente, para conocer gente, etcétera. O sea, se están sentando ahí por entretenimiento. Lo que en internet ha bajado y muchísimo más a niveles medianos o altos. Entonces, cuando en internet hablamos de 4 Big Blind a las 100, 5 Big Blind a las 100,
En el póker en vivo podemos manejar ganancias. Si eres un jugador bueno, ganador, podrías mantenerte en 12 Big Blind por hora. ¿Ok? Si sacamos un promedio de que juegas 33 manos la hora, tendríamos entonces que 12 Big Blind por hora, si lo queremos poner en mano, sería 36 Big Blind a las 100. Lo que me acuerdo que lo dije en un video anterior de preguntas y respuestas y los jugadores de online salieron saltando. 36 Big Blind a las 100 te haces millonario. Es verdad, es muy alto. O sea, la ganancia, el profit del póker en vivo es muy alto si lo comparas con 3, 4 Big Blind a las 100 que haces en internet. Obviamente, 100 manos en internet las haces en minutos. En vivo te tardas 3 horas para hacer 100 manos aproximadamente. Entonces, la ganancia del póker en vivo equivale a muchísimas menos decisiones tomadas. Mientras que para ganar ese dinero en internet tienes que tomar muchísimas decisiones. Podríamos ver que entre cantidad de decisiones y ganancias obtenidas, en este caso el póker online es muchísimo más difícil que el póker en vivo. Además que el filo, la gente que juega en internet está muchísimo mejor preparada que la gente que juega en vivo. Sin contar los que se emborrachan en vivo, los que están con la novia demostrando que ellos pueden hacer olín todas las manos, etcétera, etcétera. La gente en internet está mejor preparada que en vivo. Por eso se puede sacar en ese aspecto mejores ganancias en el póker en vivo. Así que este punto, después de evaluar eso, este punto se lo damos a el póker online. Por lo que fíjense, tenemos aquí un empate de 2-2, ¿ok? Lo que no nos ayuda mucho porque la idea era llegar a una conclusión si el póker en vivo era más difícil que el póker online o viceversa. Entonces, si tenemos un empate, no tenemos ninguna conclusión. Por lo que, evaluando las cosas, por supuesto que he dejado muchísimas cosas por afuera, que seguro después podemos ir alimentando toda esta discusión, pero muchísimas variables han quedado por afuera. Sin embargo, hay una variable clave que aún no hemos tocado. Personalidad. Tu personalidad, mi personalidad son distintas. Cada uno somos un ser único encima de este planeta llamado Tierra. Así que, dependiendo de la personalidad que tengas, te vas a adaptar mejor al póker online o te vas a adaptar mejor al póker en vivo. Un poco para definir los perfiles, es probable, ojo, no es mandatorio, no es obligado, pero es probable que el jugador online tenga un perfil de una persona, ¿sabes?, menos sociable porque grindea muchas horas, más solitario, más tranquilo, algo delicado con sus equipos y todo lo demás, que aquí normalmente le dicen picky, bien delicado con eso, que le gusta controlar las situaciones, que le gusta poner música, que le gusta cerrar la puerta, bajar la cortina en la ventana y jugar a su gusto. Es probable que ese sea el perfil de un jugador en internet. Mientras que el jugador de póker en vivo requiere ser más tolerante, más sociable. Recordemos que el póker es un juego muy, muy lento. Cuando una persona viene a Las Vegas de vacaciones y se va a un casino a jugar póker, o en cualquier parte del mundo que se vaya a un casino o va una noche a compartir con los amigos, el póker es aquel juego donde tú te sientas, puedes tomar unos tragos, puedes comerte algo, puedes hablar con el de al lado. Hey, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Hawái. Yo soy de Venezuela. De Venezuela. Etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas no pasan en internet. Entonces, aunque parezca mentira, al principio, cuando uno viene del internet, de jugar tranquilito, 8 mesas ahí, concentrado, y viene un tipo a hablarte toda la noche al lado, tienes que tener la personalidad suficientemente flexible para poder adaptarte. Yo no soy de las personas que disfrutan mucho de los alborotos y todo lo demás, pero he tenido que flexibilizar mi tolerancia para poder estar en la mesa a gusto con todo el mundo. Además que hay una ley de hacer pasar un buen rato al jugador recreacional, porque tú lo quieres en la mesa. Entonces te tienes que calar cosas entre una cosa y otra, tienes que ser bastante tolerante
Y eso depende de la personalidad que tú tengas y depende de tu capacidad para adaptarte a las diferentes situaciones que se presenten, entre las que te puedo nombrar miles. Y entre las que puedo así destacar, mira, el póker es un juego de mucho ego, donde muchos de ellos quieren demostrar poder o quieren demostrar que tienen dinero. Hay muchos que quieren demostrar qué tan agresivos son o qué tan agresivos pueden ser y cómo te quitan el dinero o cómo ellos lo regalan. Hay muchos jugadores que quieren ser amables, entonces como para romper el hielo, por lo menos aquí en Las Vegas, que las bebidas son gratis, normalmente se da una propina por las bebidas a la mesonera que lo trae. Entonces, shot de tequila para toda la mesa. Entonces, nada, te tienes que o de la mejor manera aceptarlo y botarlo, o de la mejor manera aceptarlo y tomártelo, pero tienes que tratar de, si bien no ser amable o ser el alma de la mesa, tratar de ser un tipo agradable con el cual ellos quieran jugar póker. Eso se me ha hecho muy difícil. Hoy por hoy realmente he visto muchísimas cosas en las mesas que son difíciles de tolerar. De hecho, he tenido encontronazos con gente que ya se pasan de la raya, no puedes aguantarlo. Y bueno, últimamente ya hace tiempo decido irme de la mesa, por muy recreacional que sea y por mucho dinero que esté tirando. A veces prefiero mantener mi salud mental pararme de la mesa, irme a una mesa más tranquila, etcétera. Pero como dice, hay un dealer por ahí que me dijo la otra vez que las mesas más escandalosas son las mesas más productivas. Es verdad, es muy probable, porque la mesa está alegre, la gente está alegre, el jugador está alegre y es mucho más suelto con el dinero. Vamos a pagar a ver qué pasa, etcétera. Esta personalidad es una clave importante que realmente no le puedo poner, o sea, podría poner aquí personalidad, pero no le puedo poner un dígito, no le puedo poner uno al póker online, porque a lo mejor muchísima gente tiene muy buena, muy buena capacidad de adaptación para las mesas. Muchísima gente no tiene esa capacidad de adaptación para las mesas. Entonces creo que es un aspecto importante que cada uno de nosotros evaluemos, y más si hemos estado en esos escenarios, evaluemos qué tal hemos reaccionado y qué tan buenos somos en eso. Entonces, por los momentos, le puse aquí signo de interrogación aquí, si lo ves, a la P de personalidad, y signo de interrogación a la P de personalidad para póker online, tanto para póker en vivo. Viendo esto, cada uno de nosotros vamos a tener la posibilidad de definir qué es más difícil para nuestra forma de jugar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de llevarnos en la vida, nuestro setting mental. Cada uno podemos definir qué es más difícil, si el póker online o el póker en vivo. Me gustaría mucho saber tu comentario, qué es más difícil para ti, qué opinas de las variables que tomé en cuenta para hacer esta evaluación entre el póker online y el póker en vivo. Así que recuerda que puedes dejar tu comentario allá abajo donde dice comentario, suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse. Sígueme por las redes sociales que te la dejo aquí. Recuerda que puedes compartir estos videos con tus amigos en Facebook, en Snapchat, WhatsApp, donde quiera que sea, puedes colgar este video y así estaremos compartiendo con más gente dentro de la comunidad. Muchísimas gracias por estar de aquel lado de la pantalla. No te olvides que sea póker online, póker en vivo, realmente lo importante de esto, sea jugador profesional, semiprofesional, grinder, lo que sea, recreacional, lo importante es disfrutarlo día a día, segundo a segundo. Si no juegas póker, igual, disfrutar sea lo que sea que hagas. Y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima oportunidad. Brought to you by your TV.